bendición grande saludarles y desearles lo mejor en este día. Aleluya. El anhelo de mi corazón es que todos salgamos de aquí regenerados, que todos salgamos de aquí bendecidos. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 8 y recuérdese que llegamos al versículo 5. Como es bastante extenso el versículo 5 del capítulo 8, vamos a leer el 5 y el 6 ahora. Y espero del Señor que podamos desarrollar en este día la enseñanza únicamente en estos dos versículos. ¿Lo tienen? Amén. Romanos 8:5, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor, en esta mañana preciosa, gracias hemos dado y volvemos a dar gracias, infinitamente gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus ricas y abundantes bendiciones, por todos los beneficios de los que gozamos, oh eterno. Bendiga, Señor, hoy a todo su pueblo, eterno Dios. Muchas gracias por amarnos como solo tú, Señor, lo puedes hacer. Haz que hoy sea de gran bendición, Señor, este culto y esta enseñanza. Alcances a cada hermano presente, y también a su familia. Alcances a todo oyente y a todo vidente de esta palabra en cualquier tiempo y donde quiera que se escuche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dentro de nuestro discipulado, los beneficios de la salvación, hoy vamos a hablar, como dijo Godet. Ustedes se recuerdan quién es Godet, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del poder o de la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Godet es Frederick Louis Godet, un teólogo suizo. Él fue el que definió en los primeros 8 versículos del capítulo 8 del libro de Romanos, dice él: notoriamente vemos la victoria del poder del Espíritu Santo sobre la muerte y sobre el pecado. Vamos a hablar aquí entonces con respecto a estos beneficios que tenemos nosotros los cristianos. En el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne. Ahora definamos a qué se refiere. Sencillamente, cuando habla de los que son de la carne, está hablando a los que viven conforme a su débil condición humana. Es decir, está describiendo al hombre natural. Pero esto lo comprendemos perfectamente a simple lectura. Pero cuando dice que piensan en las cosas de la carne, entonces nos damos cuenta que incluye la mente. Allí es donde nos lleva a una dimensión mucho más grande. Es decir, que está afectado el ser humano que vive sencillamente en su débil condición humana o en su naturaleza humana caída. Entonces, si incluye la mente, ¿en qué nos perjudica y en qué Dios nunca estaría de acuerdo? Colosenses 1:21
nos aclara esto y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Es decir, que nosotros éramos de los que andábamos en la carne, éramos de la carne y pensábamos en las cosas de la carne. Pero cuando dice éramos o erais, está diciendo en tiempo pasado. Lo que implica que estamos en una nueva etapa, porque realmente Pablo aquí a los de Colosa está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo. Hay que entender a quién se lo está diciendo. Por eso yo digo que esta palabra es también para nosotros. Dice él: vosotros también en otro tiempo erais extraños, pero oiga esto, enemigos en vuestra mente. Pero ¿por qué haciendo malas obras? Pero eras, ¿por qué ahora ya no? Porque estamos en una nueva vida. ¿Y por qué tenemos nueva vida? Porque dice el último párrafo: ahora os han reconciliado. Hay una reconciliación. Recuerden, el pecado puso separación entre Dios y el hombre. Pero cuando Cristo viene, dice que nos reconcilió con Dios. Se constituye en el camino de retorno hacia Dios. Y el hombre que estaba lejos puede acercarse mediante la gracia. Entonces, eras en tiempo pasado, ahora ha sido reconciliado. Pero oigan lo que éramos, los que andan, oigan, pensando en las cosas de la carne, porque son de la carne, lo que hacen realmente son malas obras. Pero también enemigos en vuestra mente, porque piensan en las cosas de la carne, en las cosas malas, en los placeres, en todo aquello que a la carne satisface, porque son de la carne y piensan solamente en los deseos de la carne. Es decir, que esto entonces incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Porque si está incluida la mente, recuerden que la mente es un universo. Entonces, nos damos cuenta que hoy tenemos nueva vida. Pero ¿qué pasa si no ha habido una regeneración? ¿Qué pasa si no ha habido un nuevo nacimiento? Entonces estaríamos en la misma condición de hombre natural. Estaríamos en nuestra pobre y débil naturaleza humana caída, afectados por el pecado inherente. Ellos, el hombre natural o el hombre carnal, los que piensan en las cosas de la carne, porque están en la carne, no perciben las cosas del Espíritu. Así lo dice la Biblia. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es decir, que hay hombre natural y hay hombre que vive espiritualmente la vida. Pero seguimos en esta naturaleza, sí. Yo les hablé acerca de la doble naturaleza que nosotros tenemos. La nueva naturaleza, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. La vieja naturaleza, porque estamos aún viviendo en esta casa de barro. Pero que nosotros debemos precisamente
seguir las reglas de Cristo, seguir los lineamientos de Cristo. Pero ¿lo vamos a hacer con nuestro propio esfuerzo? No, es por el poder del Espíritu Santo. Luchamos con esa vieja naturaleza, luchamos con el pecado inherente, pero no con nuestras propias fuerzas. La nueva naturaleza lucha contra el poder del pecado. Por eso es que uno se resiste a pecar. Pero el Espíritu de Dios lucha con la vieja naturaleza. Entonces no tenemos ningún problema. Por eso es que dice acá, el hombre natural es el que está viviendo todavía en su vieja naturaleza. Ese no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque estas cosas del Espíritu deben ser discernidas, deben ser entendidas espiritualmente. ¿Cuáles son los frutos o cuáles son las acciones del hombre natural o del hombre que vive pensando en las cosas de la carne? Estas personas buscan lucha, buscan pleitos, buscan contradecir aún la misma palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice que las personas que están en esta condición, lejos de ser beneficiados cuando leen la Biblia, la palabra de Dios, son perjudicados y perjudican a otras personas. Hay personas que están en la carne o que son de la carne y piensan en las cosas de la carne y leen hasta 15 veces la Biblia completa. Pero dice Pablo que eso es dañino. Dice Pablo, porque nosotros no somos de los que medran falseando la palabra de Dios. Entonces, los ateos leen la palabra de Dios una y otra vez, leen una y otra versión de las Sagradas Escrituras. Los ateos leen más quizá la Biblia que los cristianos. Medrar es mejorar. Entonces las personas mejoran en conocimiento para falsear la palabra de Dios. ¿Por qué es que hacen eso? Porque no pueden discernir las cosas del Espíritu. Entonces buscan lucha, pleito, contienda, contradicen, ¿verdad? Y hasta ponen su corazón en las cosas de la carne. Y esa es su manera de vivir. Y las obras de la débil condición humana de estas personas son manifiestas, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19 al 21, pero también en Colosenses 3, 8. Oiga lo que dice, que estas personas, ¿verdad?, están en ira, enojo, malicia, blasfemia. Que estas personas practican palabras deshonestas. Esto es lo que sale de su boca. Entonces, aquí en Colosenses 3:8 dice que en nosotros no debe haber esto, los que andamos en el Espíritu. ¿Comprenden? Amén. ¿O no andan ustedes en el Espíritu? Amén. Bueno, entonces mejor me voy a detener aquí otro poquitito. Escudriñe usted si anda en la carne o anda en el Espíritu. Gálatas, lo había yo ya saltado, pero voy a leer esto. Gálatas 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: número 1, estas son las cosas en las que piensan los que son de la carne, porque eso está diciendo el versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Y aquí Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿en qué cosas piensan los que son de la carne? En las obras de la carne. ¿Cuáles son? Número 1, adulterio. ¿Comprenden qué es adulterio, verdad? Amén. Fornicación, inmundicia, lascivia. Si usted desea que le explique una de estas acciones, me levanta la mano. El verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si usted practica una de estas acciones que estamos leyendo acá, ¿cuántas son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. 18 acciones pecaminosas que describe aquí la Biblia. 18 es 6 más 6 más 6, 666. ¿Se dan cuenta? Es el número del mal, es el número de la bestia. 18 malas acciones que son obras de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya llegamos entonces a nuestro primer párrafo, o a la primera parte de este versículo. Vamos a la segunda parte del versículo 5. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Cómo son las personas del Espíritu? Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, amor, paciencia. Claro, allí está, enumera Gálatas 5:22. Adelante, número 1. No, digan así, ya dijeron paz. ¿Qué más dijeron? Amor. Amor, sí, ¿qué más? Bondad, es cierto, ¿qué más? Templanza también. Benignidad, así es, benignidad. ¿Qué más? Fe. Fe también. ¿Qué más? Gozo también. ¿Algo más? La mansedumbre también. ¿Qué más? ¿Cuál le están diciendo? ¿Qué más? La paciencia, ya dijimos, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir, usted no tiene límite. Mire, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es persona templada, es persona bondadosa, es persona de fe, es persona benigna, es una persona que tiene mansedumbre, es una persona que tiene tranquilidad, es una persona mansa. Entonces, aquí nos está diciendo cuáles son las personas que piensan en las cosas del Espíritu. Las personas del Espíritu han nacido de nuevo, han sido regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros, porque vino sobre nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, en las personas del Espíritu
reside, vive o habita el Espíritu de Dios. Y esas personas somos, las personas del Espíritu somos nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Nosotros somos del Espíritu. Ustedes están pensando, hermano, ¿y cómo serán las personas del Espíritu? Ay, han de ser bonitas, lindas, tranquilas. Y nunca se imaginen que usted puede ser. Es usted la persona que vive en el Espíritu. Igualmente, en el deber ser o en el debe ser, es usted la persona del Espíritu. ¿Verdad que sí? Sí, porque las personas del Espíritu aman las cosas de Dios y buscan las cosas de Dios. ¿Y usted ama las cosas de Dios? ¿Busca las cosas de Dios? Entonces, ¿quiénes son las personas del Espíritu? Nosotros. Al fin, ¿verdad? Despertaron a la verdad. Despertaron a esa riqueza. Despertaron a esa gracia abundante para con nosotros. Ahora que si usted va a seguir en los mismos clavos, ahí es su problema, pero usted pues tiene herencia. ¿Será que dice eso la Biblia? Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces las personas del Espíritu buscan las cosas de abajo o las de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. El Señor tampoco nos va a dejar desposeídos. De aquí nos vamos a ir en un ratito y todos vamos a ir a almorzar, ¿sí o no? Claro, todos vamos a almorzar. El Señor nos provee alimento a todos, todo lo necesario. Nada nos hace falta con ayuda. Aleluya. ¿Y por qué busca las cosas de arriba el cristiano? ¿Quién está ahí donde están esas cosas buenas? Pues las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Vamos a ver otro beneficio, otra declaración que la Biblia nos sigue diciendo acerca de las personas que somos del Espíritu. Las personas del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón nos dice una y otra vez, de una y de otra manera? Al revés y al derecho, decía mi hermano cuando era niño. Al revés y al derecho. Muy bien, porque estas cosas de arriba, o pensar en las cosas de arriba, o pensar en las cosas del Espíritu, amar las cosas de arriba, amar las cosas del Espíritu, antes que las cosas de la carne, o antes que las cosas de este mundo, no se logra por medio de nuestro propio esfuerzo o nuestra propia voluntad contaminada por el pecado inherente. Se logra solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Solamente y exclusivamente así lograremos llegar a esta dimensión. ¿Comprenden así el versículo 5? Amén. Amén. Entonces vamos al último verso de estudio de hoy, el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¡Wow! El ocuparse de la carne es muerte. Y usted hoy en la mañanita, oiga, yo a las 5 me estaba bañando. Y sabe una cosa, ni siquiera lo bañé este cuerpo con agua fría, lo bañé con agua caliente. Para que no le diera un resfriado a este cuerpo. Oiga, ocupándose de las cosas de la carne. Oiga, ¿eso es pecado? ¿Eso es malo? Entonces eso no es ocuparse tan así de la carne, ¿verdad? Eso es higiene. Eso lo tienen que hacer ustedes. Es para que no confundan. Hoy usted antes de venirse se puso champú en el pelo y se peinó, se cambió, ¿verdad? Y todavía como así un compañero mío, a ver si la loción salía, ¿verdad? Y está bien, no hay problema, eso no es pecado. Usted
tiene que bañarse, cambiarse, hacer su aseo personal, comer, beber, curarse. Tiene que cuidarse. ¿Por qué razón? Porque ese cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Pero lo que no tiene usted que hacer es ocuparse de los placeres, de la concupiscencia, ¿verdad? De la lascivia, del deseo pecaminoso de la carne. Amén. Porque el ocuparse de la carne o de esos deseos pecaminosos, o como decía alguien, de darle gusto a la vida, eso es muerte, porque es pecado. La paga del pecado es Muerte. por lo tanto, el ocuparse en satisfacer los deseos pecaminosos de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Vamos a ver tres cosas. El ocuparse de la carne conlleva a la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte thanatos, a la muerte apotnesco, a la muerte natural. ¿A qué muerte se refiere? Sencilla, vamos ahí, le llaman también muerte espiritual porque se refiere a la separación de la comunión con Dios, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros, ¿cómo sigue diciendo? Cuando estabais muertos, ¿en qué? Delitos y En pecados. vuestros delitos y pecados. Ahí está la. Con ustedes hablo, con ustedes no me complico. Entonces, cuando dice que el ocuparse de la carne en muerte, se refiere en ocuparse de los deseos pecaminosos. Significa estar separados de Dios y de todo aquello que implica esa separación. Amén. Separados de la comunión del compañerismo con Dios. Ah, qué triste. Hermano, por el pecado estamos separados, sí. Hermano, pero pecamos. Y Juan dice que el que dice que no peca miente y hace mentiroso a Dios. Nosotros somos pecadores. Nosotros siempre pecamos. Sí, pero no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. Ustedes pecan, yo lo sé, ustedes pecan también. No sé, hasta los ojos se les echa de ver. Pero hermana y hermano, pecan no voluntariamente, no andan buscando pecar. Aleluya. De pronto la naturaleza caída en que están, de plano les hace pecar y a veces ni cuenta se dan. Y así las hermanas también. Pero que ustedes practiquen el pecado es diferente. Lo que ustedes practican es la santidad, que es apartarse del pecado. Hermano, ¿y entonces qué hay que hacer? Por eso dice la Biblia, a nosotros, dice Pablo, nos recomendó, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces Pablo dice, reconciliaros con Dios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros pecamos. Y si nos damos cuenta, debe ser inmediato. Y si no nos damos cuenta, igual, de todas maneras, la reconciliación constante es importante. Pero no es un permiso para pecar. Porque si usted dice, pero como todos los días me reconcilio, voy a echar mi par de pecados a ver cómo se siente, ¿verdad? Así como decía, como decían los abuelos de antes, ¿verdad? Me voy a echar un cigarro, decían. ¿Verdad? Así decían los señores antes, me voy a echar un cigarro. Tú, mucha gente, me voy a echar un pecado, ¿verdad? Cómo se siente. Pruebe, ¿verdad? Que se va a morir. Y no, el pecado mata, pues. Muere por el pecado, muerto en delitos y pecados. Entonces, el creyente, ¿qué tiene que hacer? Debe confesar su pecado inmediatamente y debe buscar la restauración para estar en la comunión con Dios. Porque si peca y no confiesa su pecado y no se reconcilia, no va a estar en comunión con Dios. ¿Y qué dice el Señor? Separados de mí, nada podemos hacer. No puede llevar fruto una rama separada de su árbol, de su tallo. El Señor dijo, ¿verdad?, que los pámpanos, ¿verdad?, separados de la vid,
no pueden dar fruto. Así vosotros, separados de mí, no podéis hacer nada bueno, no podéis dar fruto del Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu, sin embargo, entonces, mora en el creyente y le trae vida plena, vida en Cristo, vida nueva, vida de gozo, de alegría, una vida que reposa, de paz, de confianza. Porque no tiene duda, no tiene miedo, no tiene temor. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. No hay nada más bonito que tener paz en un momento determinado. Y sobre todo cuando las necesidades son tan grandes y los problemas son tan grandes y usted está en paz. Usted se va a acostar como si nada. Hermana y hermano, lograr eso. Hoy miré yo a mi hermana Carmelina. Oigan, hermanos, hay mucha gente que están sanos y no están aquí. Quedémonos hoy en casa, de todas maneras voy a ir buenas películas hoy el domingo. Es mucho mejor que ir a oír a Manuel. En cambio, mi hermana se está recuperando y ella ahí viene despacio. Hermana y hermano, es que por eso dice que al reino se le hace fuerza. Perseverar, hermana y hermano, no es solamente cuando nada nos falta, porque viste que la gente, yo he conocido gente muy pobre que como ama a Dios y sirve a Dios. Después, hermana y hermano, se le van todos los hijos y las hijas a los Estados Unidos. Después viene cada vez que se le muere un burro o cuando quiere celebrar el cumpleaños de algún estilo. Allí la mira uno a las personas, ¿verdad? Que aparece, ¿qué día será que se murió un burro? No, cumpleaños quiere celebrar y quiere comprar 80,000 pasteles. Solo hasta ahí se aparecen para que entonces nosotros vayamos y miremos todo lo que tienen. Pero hay mucha gente que el dinero le hace daño, hermano. ¿Ves? Hay mucha gente que la abundancia le hace daño. Pero no como ustedes, ¿verdad? Que tengan o no tengan, están aquí, ¿verdad? Tengan salud plena o no la tengan, están aquí. Tengan buena ropa o no tengan, están aquí. Viste, hay un hermano que ahí andamos en la campaña, los pedazos se le fueron del zapato, pero allá andaba bien, alabando allá en el collón. ¿Y qué importa? Miren, hermanos, es que uno debe ser así. Si tienes, goza y da gracias. No tienes, pues busquemos al hermano Él o a mi hermano, ¿verdad? Búsquenme a mí, búsquenlo. Y juntos nos comemos por allá, que es un chuchito del pueblo. Es que así funciona. Gloria a Dios. Pero no podemos ponernos a renegar cuando algo nos falta, ni tampoco crecernos cuando viene la abundancia. Ambas cosas son dañinas. Debemos confiar plenamente en el Señor. Tenemos que creer, porque Él nos da vida. Se refiere a una satisfacción completa. Es que le estoy hablando de la vida. Dice que el ocuparse del Espíritu es vida, pero vida se refiere a una satisfacción completa, pero también del ejercicio total de las capacidades de una persona. Usted goza de salud, goza de todo aquello que necesita la persona cuando realmente está revitalizada por el poder de Dios. Muchas personas creen que están viviendo esta clase de vida, pero en realidad no están en la calidad de vida que Dios quiere que podamos vivir. Hermana y hermano, es tan lindo que usted se pare frente al altar o se pare en el altar e invoque el nombre de Dios y sienta verdaderamente el poder de Dios. Amén. Y no importa, hermano, cómo vino vestido o qué tipo de calzado anda llevando. Hermana y hermano, la persona que ande vestida de púrpura, que ande vestida de seda, hermana y hermano, va a anhelar sentir esa presencia y no lo va a poder lograr porque no tiene vida plena. Y aunque tenga todo, aunque venga en Hilux y allá afuera deje un carrazo del año, y ustedes y yo vengamos en un pedazo de carro que cuando camina así le hace la llanta a usted y suena como que fuera
carreta vieja, o a pie, o en bicicleta, o en caballo, ¿verdad? En chucho podíamos venir montados, pero si nosotros tenemos la presencia de Dios, hermano y hermano, eso es vivir la vida plena de la que está hablando aquí. La vida plena es algo más grande que todo lo pasajero de este mundo. Amén. Paz. ¿Qué es paz? Significa que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente, pero también al futuro, porque hay personas pensando en el futuro. Ayer me decía alguien, mire, fíjese que el hermano fulano ya se compró tantos lotes allá, otros tantos lotes allá, su hija se compró otros lotes aquí, mire, tiene varios lotes, ¿cuántos lotes? ¿Verdad? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Tiene el dinero, que los compre, no hay ningún problema, pero no nos podemos frustrar porque nosotros no podemos comprarnos 15 lotes también. ¿Y para qué queremos tanto lote? Si ya van a haber elotes. ¿Verdad, hermano? Entonces, paz. Entonces, hermana y hermano, ¿qué hacemos si nos sentimos culpables en un momento determinado? Y aquí voy a ir terminando, pues sencillamente confesar nuestros pecados y decirle, Señor, yo quiero gozar la vida plena. Pero hay algunas culpas, Señor, que no me dejan. Porque, oiga, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién se refiere? A la iglesia, a nosotros los cristianos. Él, con E mayúscula, es Cristo, es fiel y justo para perdonar. Entonces, en base a la sangre de Cristo, ustedes y yo tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra vieja naturaleza. Y debemos asumir nuestra condición y saber que si nosotros dejamos imperar nuestra vieja naturaleza, no vamos a vivir la vida plena en Cristo. Solamente cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestros errores, cuando confesamos nuestro pecado, nos podemos acercar a Dios para que nos limpie. Y así, y solo así podemos disfrutar de la calidad de vida que Dios quiere que vivamos en toda plenitud. Él quiere que vivamos la vida cristiana, ¿verdad? Es más, Él quiere vivir la vida, o su vida en nosotros, para que alcancemos a comprender lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que he llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si usted tiene alguna pregunta.